Dado que Yeshua en una de sus enseñanzas dijo que los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras que él estuvo enseñando no pasarán jamás, entonces, ¿qué importancia tiene este dato de que cuando él comenzó su ministerio era de 30 años? Está escrito en el Evangelio que lleva el nombre de Lucas capítulo 3 versículo 23, que Yeshua, Jesús como lo conoce la gente, cuando comenzó su ministerio era de la edad de 30 años. Varios cuestionamientos tendríamos que hacernos a través de entender este pasaje bíblico. Número 1, dado la magnitud en la grandeza que el trabajo que Yeshua tiene en el mundo, debido a esa comisión que el Creador bendito sea le ha dado, de enseñar la Biblia como nadie más, de hacer obras milagrosas, de traer todo tipo de milagros y todo tipo de liberaciones a los seres humanos en el mundo, ¿para qué esperar hasta los 30 años para comenzar a hacer ese trabajo? Dado que él murió alrededor de los 34 o 35 años, entonces no estuvo más que unos 4 años en el mundo haciendo ese trabajo. Y dado que es un trabajo único y excepcional, como nunca antes nadie lo hizo y como nadie jamás podrá igualarlo, entonces, ¿por qué habría que esperar hasta los 30 años para comenzar ese trabajo extraordinario? ¿Y por qué no comenzar a los 25 o a los 20? Hubieran sido 10 o 15 años más de esas obras extraordinarias que él trajo al mundo por la voluntad divina. También tendríamos que preguntarnos, dado que Yeshua en una de sus enseñanzas dijo que los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras que él estuvo enseñando no pasarán jamás, entonces, ¿qué importancia tiene este dato de que cuando él comenzó su ministerio era de 30 años? ¿Por qué el que escribió este evangelio que lleva el nombre de Lucas consideró eso importante para dejarlo plasmado? Y otras cuestiones que tendríamos también que preguntarnos a través de comprender esta realidad bíblica de Lucas capítulo 3 versículo 23. Quizá en algo podremos orientarnos sobre el porqué de la importancia de este pasaje cuando aprendamos a ver en Yeshua algo más que el Salvador del mundo, algo más que el Hijo de Dios, algo más que un Salvador personal. Dado que esos adjetivos calificativos pueden aplicarse a Yeshua en mayor o en menor medida, pero la estancia de Yeshua en el mundo tenía que ver con otras cosas tan extraordinarias como las anteriores o incluso más. Facetas en las cuales él debía de desarrollarse, cosas extraordinarias que únicamente alguien con el nivel espiritual tan grande que él obtuvo podía desarrollarlas como nadie más. Entre otras cosas, según la Escritura Sagrada, se espera también del Mesías que él sea un profeta único y extraordinario, que se equipare casi al nivel del gran Moisés. Es decir, que si el gran Moisés fue 99%, el Mesías de Israel iba a ser el 100%. Es decir, que entre el Mesías de Israel y Moisés iban a estar muy cerquita en el nivel de la profecía. Y dado que está escrito en el libro de Deuteronomio que después de Moisés nunca se levantó un profeta tan grande como él, pero ahí mismo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, nos informa la Biblia que el Mesías debía ser un profeta tan grande como el nivel de Moisés. Se espera también del Mesías de Israel que fuera un rey inigualable, un rey poderoso, un guerrero valiente, que comandara los ejércitos de Israel para traer una victoria completa y definitiva sobre todos los ejércitos del mundo, de manera que la voluntad de Dios y el reino de Dios se establezcan en el mundo, teniendo como jefe al Mesías de Israel. Así está escrito en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Se espera también que el Mesías de Israel sea un maestro de la Biblia, un maestro extraordinario, un maestro que dé sus enseñanzas de tal forma que pueda lograr elevar el nivel del alma del pueblo de Israel en particular y por ende también de todo el mundo. Y así otras facetas.
Pero hoy quisiéramos considerar una de ellas y quizá eso nos lleve a tener una idea porque en Lucas 3:23 se nos informa que Yeshua al comenzar su ministerio era de 30 años. Y precisamente ese rol que él debía desempeñar y que nadie más puede hacerlo a ese nivel es el de el gran sumo sacerdote. Está escrito en la carta a los Hebreos capítulos de 4 al 9 que el Mesías de Israel debía ser también un gran sumo sacerdote. Y eso es algo de una trascendencia muy importante, sobre todo a la hora de cómo nosotros interactuamos con la vida espiritual, es decir, cómo buscamos organizar nuestra vida en nuestras responsabilidades delante de Dios. Porque en ese trabajo que cada ser humano debe de tener como propósito fundamental en el mundo, es decir, que todo ser humano hemos sido creados con distintas razones, pero uno a nivel colectivo de la humanidad es buscar la semejanza de Dios en nosotros, es decir, imitar a Dios en su comportamiento. ¿Y cómo podremos hacerlo y cómo nos ayuda a lograrlo? Entendiendo que Yeshua, uno de sus roles principales fue el de ser un gran sumo sacerdote. Antes de que Yeshua viniera al mundo, la nación de Israel llevaba miles de años organizando su vida nacional, familiar, personal, en lo que tiene que ver con la espiritualidad, precisamente alrededor de la figura de los sacerdotes en Israel. Aunque también la Biblia nos habla de sacerdotes de idolatría en personas de otros pueblos, de otras naciones ajenas a Israel, hoy solamente quisiéramos mencionar el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Aarón y de sus hijos. Sacerdocios válidos que están en la Biblia y cómo Yeshua, que sea bendito por siempre, también encuentra un lugar para desempeñar esa faceta de gran sumo sacerdote de una forma extraordinaria. Encontramos en el libro de Génesis capítulo 14 a un sacerdote llamado Melquisedec, un sacerdote verdadero, un sacerdote que sirve a Dios, y era tal la grandeza espiritual de Melquisedec, el sacerdote de Dios, que le dio una bendición a Abraham, el patriarca, a Abraham, el pilar, el comienzo de la nación judía, el hombre que habló con Dios, el hombre que salió de su tierra. Abraham tenía una grandeza espiritual única, pero Melquisedec tenía una grandeza mayor. Por eso es que pudo darle una bendición, porque en la Biblia alguien de menor autoridad, de menor envergadura, jamás puede darle una bendición a alguien que sea mayor que él en espiritualidad. En este caso, la Biblia no nos dice de Melquisedec particularidades, es decir, no nos dice cuántos años tenía, no nos dice si estaba casado, no nos dice si tenía hijos, no nos dice cómo se llamaban sus padres, nada de eso. Únicamente lo introduce y dice que salió a recibir a Abraham, Melquisedec, el sacerdote del Dios eterno, y que le bendijo. También vamos a encontrar en la Biblia el sacerdocio de Aarón y de sus hijos. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo, también en el libro de Levítico, en los capítulos 8 y 9 particularmente. Y vamos a encontrar que Aarón, el hermano de Moisés, que fueron los dos líderes que fueron usados por Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Moisés, el que trajo las 10 grandes plagas y terribles a Egipto, el que abrió el mar, él tenía un hermano llamado Aarón. Aarón tenía 4 hijos, según la Biblia. Tenía a Itamar, tenía a Eleazar, a Nabat y también a Abiú. Así que cuando Aarón era padre de esos 4 muchachos, Dios los escogió a Aarón y a sus hijos, a esos 4 hijos existentes en ese momento, para que fueran sacerdotes en Israel para siempre. Sin embargo, Nabat y Abiú, ellos murieron en el desierto y solamente Eleazar e Itamar pudieron ejercer el sacerdocio en Israel, pero hay grandes diferencias entre el sacerdocio que ejerció Melquisedec y el sacerdocio que ejercieron los hijos de Aarón. Podemos hablar de muchas diferencias, pero una de ellas en particular y que tiene mucho que ver con lo que estoy tratando de decirles es que
El sacerdocio que practicaron Aarón y sus descendientes era un sacerdocio que era por derecho paterno, por derecho de la divinidad, por herencia del Padre. Es decir, desde que el Creador bendito sea, consagró a Aarón y a sus 4 primeros hijos para que sean sacerdotes, entonces de ahí todos los hijos que nazcan, en este caso de Eleazar e Itamar, porque Nadab y Abiú murieron, como les dije anteriormente, todos los hijos que nazcan de Eleazar e Itamar y los hijos de ellos van a ser sacerdotes en Israel perpetuamente, sin importar la vida espiritual que ellos lleven. Eso es algo muy importante. Es decir, de esos descendientes de Eleazar e Itamar, tristemente, muchos de ellos no se destacaron por su grandeza espiritual, no se destacaron por llevar una vida de piedad. Aún así, ellos eran sacerdotes por derecho de sus ancestros, es decir, desde que Dios escogió a Aarón y a sus hijos para que sean sacerdotes en Israel, entonces, aunque los descendientes de Eleazar e Itamar no tengan un nivel espiritual elevado, aún así ellos serán sacerdotes. Encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, acerca de 2 muchachos, uno llamado Ofni, el otro llamado Finés, que lamentablemente no tenían una vida espiritual de grandeza, pero aún así eran los sacerdotes principales en Israel. ¿Por qué? Por el derecho hereditario a través de su padre. En cambio, el sacerdocio de Melquisedec no fue así, porque dado que la Biblia no nos dice quiénes eran los padres de Melquisedec, entonces se asume que Melquisedec no recibió el derecho de ser sacerdote por la grandeza espiritual de sus padres. Y dado que Melquisedec no heredó a sus hijos el sacerdocio, la Biblia tampoco nos informa si tenía hijos, aunque podemos estudiar un poco más y tener la idea de quién era y lo que sea, pero no es el tema ahora. Entonces, se asume que el sacerdocio Melquisedec lo ganó por derecho propio, por méritos propios, es decir, por una vida espiritualmente muy elevada, por una vida de santidad, por una vida sagrada. Y no así con los hijos de Aarón, que ellos recibían el derecho de ser sacerdotes solamente por herencia de sus ancestros, independientemente de si su vida fuera una vida de piedad o no fuera así. Entonces, cuando Yeshua bendito sea, asume su papel de gran sacerdote, de principal sacerdote, como está escrito en el libro de los Salmos, Dios juró para siempre: tú serás sacerdote según el orden de Melquisedec. Quiere decir que, a semejanza de Melquisedec, quien recibió el derecho, el honor de ser sacerdote por una vida de piedad, también Yeshua bendito sea, él recibió ese nombramiento de gran sumo sacerdote por la vida indestructible, dice la carta a los hebreos, que él ha llevado, es decir, por una vida sin pecado. Porque Yeshua, en sus 34 años de vida, 35, jamás ofendió al Creador bendito, ni en palabra, ni en intenciones, ni en acciones, ni en palabras. Entonces, esa vida de santidad, esa vida sin relación con el pecado, es lo que le dio a él el derecho, el honor de ser nombrado por Dios un sacerdote, autor de una salvación eterna. Y eso, queridos oyentes, es algo muy trascendente cuando nosotros queremos intentar arreglar nuestra vida delante de Dios. ¿Por qué? Está escrito también en la carta a los Hebreos capítulo 4, porque no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades humanas, sino que uno que fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso quiere decir que cualquier tentación que tú puedas estar enfrentando ahora, que enfrentaste en el pasado o que vas a enfrentar en el futuro, que Dios no lo quiera, pero puede ser que así sea, que enfrentes todo tipo de tentaciones, Dios bendito sea, ya te dio la capacidad de sobreponerte a ellas y salir airoso. Ya te dio la capacidad de sobreponerte a esa vida de pecado e intentar organizar tu vida acorde a la ley divina. Así que ninguna situación en el presente o en el futuro que puedas tener o que tuviste en el pasado, nada de eso sorprende a Dios. Nada de eso sorprende a Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua fue tentado en todo.
en toda la naturaleza humana de cualquier ser humano, pero salió airoso, él no pecó. Así lo encontramos en el evangelio que lleva el nombre de Mateo capítulo 4, que él salió airoso de las tentaciones que puso ante él el tentador. Por otro lado, Yeshua, bendito sea, nos ha dejado la clave de cómo salir vencedores en las tentaciones. Dice la carta a los Hebreos capítulo 5 que Yeshua en los días de su vida ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al Dios Todopoderoso para que lo librara de esas situaciones de pecado, para que no lo dejara caer en el pecado. Y dice la Biblia, fueron oídas las oraciones de Yeshua a causa del temor reverente que él le tenía a Dios. Así pues, queridos oyentes, es de suma importancia comprender este concepto. Tú tienes la capacidad de luchar con todas tus fuerzas para organizar tu vida acorde a la ley divina, y si de repente piensas que no lo estás logrando, lo único que tienes que hacer es pedir ayuda a Dios. Y Dios, por los méritos de Yeshua, porque Él es el gran sumo sacerdote, a través de Él te mandará su ayuda. ¿Por qué? Porque Yeshua es un sacerdote que es autor de una salvación eterna y permanente y puede ayudar a las personas que hacen un esfuerzo por agradar a Dios y que en esa lucha en contra de las cosas incorrectas se encomiendan a la divinidad. Entonces Dios, bendito sea, toma a favor de esas personas los méritos de Yeshua y podrá ayudarlos a salir adelante. Si leemos en el libro de Números capítulo 4, nos vamos a dar cuenta que la edad en que los hijos de Aarón podían comenzar su oficio ministerial, su oficio sacerdotal, era precisamente a la edad de 30 años. Entonces, a semejanza de esos sacerdotes que podían ofrecer su trabajo en el santuario únicamente cuando cumplieran 30 años, por eso es que Yeshua, siendo llamado, siendo comisionado, teniendo esa grandeza en el alma para ser declarado sumo sacerdote eternamente, también debía de comenzar su oficio sacerdotal precisamente a esa edad. Y de ahí que el escritor del evangelio, que lleva el nombre de Lucas, considerara importante decirnos ese dato. Quiera Dios, quien es bueno y misericordioso, ayudarnos para organizar nuestra vida y que aquel que ha logrado agradar al Eterno en todo momento también nos recuerde delante de la presencia de Dios y encontremos la justificación para poder permanecer en la presencia divina. Les deseamos todo lo mejor. Suscríbanse al canal, por favor déjenos sus comentarios, sus preguntas. Síganos también, no solo en YouTube, también estamos en Instagram, en TikTok y por supuesto en Facebook como La Escalera de Jacob. Hasta la próxima.